Cubrimos las elecciones en Chile, ambas instancias, y la presidenta electa, Michelle Bachelet, asumirá sus funciones el 11 de marzo de 2014. ¿Va a haber cambios en cuanto a la política económica, ya que hay un cambio en cuanto a la inclinación política con la asunción de Bachelet, o no? Vamos a recibir al analista internacional Tamara Chaumont, que se encuentra en Montpellier, Francia. Doctora, buenas noches. Me pregunto si podemos esperar un cambio en cuanto a la inclinación de la agenda económica de Michelle Bachelet con respecto al periodo que va a terminar ahora con el presidente Piñera. Buenas noches, Guillermo. Bueno, parecería que en lo que se ha manifestado últimamente, uno de los puntos prioritarios de este nuevo modelo económico de Michelle Bachelet va a estar por una mayor equidad social. Y esto hay que ubicarlo en el contexto regional, porque según los últimos informes de la CEPAL, que tiene sede justamente en Santiago de Chile, se habla de que la región ha experimentado en los últimos 10 años un proceso de crecimiento, pero todavía subsiste una gran desigualdad. Y para el 2014 las proyecciones económicas hablan de un aumento del crecimiento, pero todavía una volatilidad financiera. Y esto genera retos en materia de política macroeconómica, no solo para el gobierno de Bachelet, sino para todo el contexto de la región. Por lo tanto, si el objetivo es continuar en la vía del crecimiento, pero atacar la desigualdad y generar un mayor empleo, va a haber que insistir en pactos sociales que promuevan una mayor productividad, pero al mismo tiempo aprovechar el repunte de la demanda externa y el ingreso de capitales extranjeros para invertir mayor cantidad de dinero en todo lo que es el sector de la educación, de la tecnología y de la infraestructura. Chile es un caso de éxito, como venimos mencionando en varias oportunidades, y su relación con la Alianza del Pacífico es una plataforma interesante, un trampolín como para que continúe de esa forma. Pero a la vez tenemos el Mercosur vecino, de países vecinos, que tiene cierta situación más volátil. ¿Cómo se inserta la actualidad del Mercosur en este contexto? Bueno, en estos días el Mercosur tuvo unos pequeños movimientos. El Congreso de Paraguay aprobó finalmente el proceso de adhesión de Venezuela al bloque a fin de regularizar su situación jurídica y en cierta manera reinstitucionalizar al Mercosur. La cumbre que se va a realizar de mandatarios el próximo 17 de enero en Caracas, en Venezuela, va a ser fundamental para tratar ciertos temas, entre los cuales está las asimetrías que persisten en el Mercosur, pero también la firma de un acuerdo de libre comercio muy importante, que es el acuerdo que se está gestando desde hace varios años entre el Mercosur y la Unión Europea. Ahí está, ese punto me interesa porque ya lo mencionó en una salida anterior, doctora. La situación del acuerdo pendiente que no se llega a concretar entre Mercosur y la Unión Europea. ¿Cómo estamos ahí? Bueno, ambos lados se habían comprometido en principio a presentar fines de este año proyectos de apertura de mercado para eliminar gradualmente los aranceles aduaneros y además para firmar este acuerdo luego de varios años de estancamiento. Hay que entender, Guillermo, que de los dos lados se ha frenado. Del lado europeo, por el temor que existe en el sector, en la competencia en el sector agrícola, en los productos derivados de la ganadería y en el etanol brasilero. Y del lado del Mercosur también hay un temor por los subsidios que otorga la PAC, que es la Política Agrícola Común Europea. Hoy en día hay un renovado interés de los dos lados en que este acuerdo se firme, sobre todo el lado europeo, porque ve en ciertos países del Mercosur una clase consumidora emergente en donde poder colocar sus productos. De ahí la importancia que el Mercosur logre una unidad interna para poder negociar conjuntamente frente a la Unión Europea, porque no sería bueno para el futuro del bloque que los países negociaran aisladamente. ¿Se pueden negociar acuerdos en forma separada o se deberían negociar todos juntos? No, la clave está justamente que el Mercosur logre una unidad interna para poder generar un consenso, porque sin este consenso no se va a poder generar una capacidad de presión frente a Europa, y sin esa capacidad de presión frente a Europa, la agenda de este acuerdo birregional no va a generar un comercio equilibrado. Hay que resaltar que la concertación de enfoques dentro del Mercosur va a ser fundamental para proyectar su fuerza estratégica, no solamente en las negociaciones con la Unión Europea, sino en los diferentes ámbitos multilaterales, es decir, en sus relaciones con la cuenca del Pacífico, con la región de Asia, con la región de África. La relación con los nuevos centros dinámicos de la economía mundial es vital para poder ampliar las fronteras de la proyección económica, pero para eso se necesita una estructura conjunta, una estrategia conjunta que permita salir de la subordinación periférica. Doctora, comenzó mencionando el informe de la CEPAL, incertidumbre, algunos números que no son indicadores muy positivos. Como conclusión, ¿cuál sería el futuro económico de la región teniendo en cuenta esto, el acuerdo y los cambios ahora en Chile?
Bueno, los informes y las estadísticas que se publicaron recientemente lo que hacen es reforzar señales de cambios estructurales que se están produciendo en varias economías. En lo que atañe a la economía de América Latina, vemos que hay algunos países que se incorporan al mercado a través del sector del consumo y en otros parecería que hay un incipiente proceso de desindustrialización relativa. Pero lo que hay que destacar, Guillermo, de todo esto es que todas las economías experimentan ciclos que a su vez implican fases de crecimiento y desaceleración. El objetivo de las políticas públicas es justamente que estos ciclos no sean excesivamente volátiles y que se mantenga, en la medida de lo posible, la senda del crecimiento, es decir, estar mejor preparados para afrontar estos ciclos. En este contexto, todo lo que son los acuerdos regionales, los procesos de integración, son beneficiosos y se utilizan como una herramienta para estimular el desarrollo nacional, pero a su vez reforzar la posición de los países en el concierto global. Y quizás el mayor desafío que se va a tener para el 2014 es que los países logren pasar de la agenda al terreno, es decir, que logren implementar programas que puedan reportar beneficios genuinos tanto en aspectos sociopolíticos como económicos y sobre todo que sean sostenibles a largo plazo. De la teoría a la práctica, doctora. Gracias, Tamara Chomón, desde Montpellier, Francia. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Guillermo.